Imagina que las mujeres eligen y tú esperas fuera. Hay un país en el Himalaya donde las reglas del amor, del deseo y del sexo no siguen el mismo manual que el resto del mundo, donde no hay Tinder, ni citas a ciegas, ni miedo al qué dirán. Un país donde los hombres caminan de noche, golpean puertas y esperan que se les permita entrar. ¿Te imaginas ser una mujer y tener el poder de decidir quién entra a tu casa cada noche? ¿Te atreverías a vivir sola en las montañas para prepararte antes de entregarte libremente a quien tú elijas? ¿Y si te dijera que existe un país donde la libertad femenina no es un sueño, sino una tradición ancestral? Ese país es Bután. Quédate hasta el final del video porque hoy vas a descubrir una cultura tan libre como mística, tan desconocida como fascinante. Y cuando termine, vas a mirar al mundo con otros ojos. ¿Es una utopía íntima o una tradición milenaria? En las frías y aisladas zonas rurales de Bután, especialmente en el valle de Bumthang, existe una práctica ancestral conocida como el cortejo nocturno, o bomena. Pero no te dejes llevar por el nombre romántico, porque lo que realmente sucede parece sacado de una fantasía o de un libro prohibido. Los hombres jóvenes, al caer la noche, salen sigilosamente de sus casas y recorren los caminos oscuros en busca de la mujer que desean. Se acercan a su casa, escalan por las ventanas o simplemente llaman con sigilo. Pero lo más importante es esto: ellas deciden. Ella elige si lo deja pasar. Ella decide si lo rechaza. Y si lo acepta, él puede pasar la noche con ella. Sin compromiso, sin explicación. ¿Y los padres? ¿Y la sociedad? Aquí viene lo más impactante. En muchos hogares butaneses, los padres no solo toleran esta costumbre, la entienden como algo natural. En vez de escándalo, hay aceptación. En vez de juicios, hay comprensión. En Bután, el sexo no se ve como algo sucio ni prohibido. Se entiende como parte de la libertad individual y del deseo personal. Y si bien con el tiempo esta tradición se ha ido perdiendo en las ciudades, en las aldeas aún sigue viva y muy activa. Piénsalo un segundo. ¿Qué pasaría si en tu ciudad, cada noche, los hombres pudieran visitar a las mujeres que les gustan y ellas tuvieran el poder absoluto de decir sí o no, sin que nadie las cuestione? Aquí el amor se prueba, no se promete. A diferencia de muchas culturas donde el noviazgo implica reglas, tiempos y presiones, en Bután el amor se experimenta antes de formalizarse. Este cortejo nocturno le permite a la mujer saber con quién se siente cómoda, con quién conecta y a quién le quiere abrir no solo la puerta, sino el corazón. Y aquí no hablamos de promiscuidad, hablamos de libertad emocional y física. Porque las mujeres no necesitan casarse para tener control sobre su cuerpo. Y porque los hombres deben entender que una puerta abierta no significa amor eterno, sino una elección de esa noche, nada más. ¿Y si una mujer recibe a varios en la misma semana? ¿Y qué si lo hace? Nadie tiene derecho a juzgarla. En esta cultura, la mujer tiene el poder de decidir y explorar sin que su valor se vea afectado. Aquí no se le llama fácil. Aquí se le llama libre. Y ese pequeño gran detalle cambia toda la conversación. ¿Qué pasa si la mujer queda embarazada? Esta es la parte que a muchos les cuesta entender, pero que en Bután tiene toda la lógica del mundo. Si hay un embarazo, la comunidad y la familia no abandonan a la mujer. Al contrario, se le brinda apoyo, cuidado y nadie se escandaliza. En muchos casos, los niños crecen en hogares multigeneracionales, donde la abuela, el abuelo y los tíos ayudan en la crianza. No se necesita un papá oficial para que un niño crezca con amor. Eso, en Bután, lo saben desde hace siglos. ¿Por qué nadie quiere cambiar esto? Porque funciona. Porque en Bután, el índice de violaciones es increíblemente bajo. Porque las mujeres no sienten que deban esconder sus deseos. Y los hombres han aprendido que el rechazo no es humillante, sino parte del juego. No hay violencia en el cortejo, no hay obligación, no hay presión.
Hay un entendimiento mutuo de que el deseo es parte de la vida y que cada quien tiene derecho a explorarlo sin miedo. Pero, ¿qué pasa con los celos, la exclusividad, el amor verdadero? El amor verdadero existe, pero en Bután no se busca a través de promesas vacías o relaciones apresuradas. Se construye con el tiempo, con confianza y con puertas que se abren por elección, no por presión social. De hecho, muchas parejas que se forman tras estas visitas nocturnas acaban casándose, y lo hacen sabiendo que la relación empezó con deseo, pero creció con respeto. ¿Es Bután el país más libre del mundo? No es perfecto, ningún país lo es, pero lo que Bután tiene es coherencia. No pretenden esconder el sexo detrás de reglas religiosas ni dobles estándares. No obligan a las mujeres a actuar como santas mientras aplauden a los hombres por lo contrario. En Bután, las mujeres tienen agencia. En Bután, el deseo no es un pecado. En Bután, dormir con quien quieres no te hace menos. Te hace humana. Pero antes de la libertad, van a la montaña. Muchas mujeres butanesas no se lanzan de inmediato a vivir su libertad. Primero, se retiran. Sí, antes de vivir experiencias íntimas, algunas de ellas eligen desaparecer. No por miedo, no por presión, sino por una búsqueda profunda, la conexión con su verdadero yo. Ellas suben solas, para bajar transformadas. En los rincones más remotos de Bután, entre montañas sagradas y monasterios que parecen flotar entre las nubes, hay pequeñas cabañas o cuevas donde una mujer puede vivir sola durante meses, sin teléfono, sin contacto con nadie, sin espejo, sin redes. Solo ella y su mente. Esta práctica no es castigo ni penitencia. Se llama retiro espiritual y está profundamente arraigado en el budismo butanés. Es una elección voluntaria, respetada, poderosa. ¿Por qué lo hacen? Para nosotros puede parecer extraño. ¿Aislarse para prepararse para la vida? Pero en Bután, esta es la manera de purificar el deseo, no de eliminarlo, sino de entenderlo. Las mujeres aprenden a conocerse sin distracciones externas. Meditan, respiran, se enfrentan a sus miedos más profundos, sin anestesia. Imagina estar sola por 3, 6 o incluso 12 meses, sin ver a nadie. Todo lo que te queda es lo que realmente eres. El silencio las libera más que el sexo. ¿Y si la verdadera libertad no empieza en la cama, sino en el alma? Estas mujeres creen que antes de abrir su cuerpo a otro, deben abrir su corazón hacia adentro. No lo hacen por religión, lo hacen por decisión. Y ese es el poder real. Elegir cuándo, cómo y con quién entregarse, si es que lo desean. Al salir del retiro, muchas se sienten más fuertes, más seguras y más en paz. Ya no buscan validación, ya no tienen miedo a decir sí o no. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Todas las mujeres? No es obligatorio, no es una norma, pero muchas jóvenes, sobre todo en zonas rurales, lo ven como un paso de madurez. Mientras en otras culturas se celebra la primera vez como una carrera por perder la virginidad, en Bután, algunas mujeres prefieren primero encontrarse a sí mismas. Incluso hay familias que celebran el retiro como un acto de sabiduría, no de represión. ¿Qué hacen durante esos meses de soledad? No es solo meditación, también hay oración, escritura, ayuno, contemplación de la naturaleza y, sobre todo, silencio. Un silencio tan profundo que puede asustar, pero que con el tiempo revela quién eres realmente. Muchas llevan un cuaderno donde anotan sus pensamientos, sus deseos, sus dudas, y al final, muchas afirman que ese tiempo les dio la libertad emocional que ninguna pareja o relación les había ofrecido jamás. Y después, ¿qué hacen con esa libertad? Lo que quieren. Algunas vuelven a la vida comunitaria y eligen una pareja. Otras se convierten en monjas laicas. Otras simplemente viven con plena autonomía, sin ataduras y sin dar explicaciones. Pero todas coinciden en algo.
Su cuerpo ya no es una moneda de cambio ni una fuente de culpa. Es suyo, totalmente suyo. ¿Y si en tu país también se valorara así el silencio femenino? En vez de presionar a las chicas a enamorarse, a tener pareja o a definirse según con quién duermen, ¿qué pasaría si también se les diera el derecho de desaparecer por un tiempo? De explorar lo que sienten, lo que desean, lo que necesitan, sin prisa. Las mujeres de Bután nos enseñan algo revolucionario: que la libertad no empieza en el cuerpo, sino en el alma. Aquí el turista no es rey, es invitado. Desde hace décadas, Bután decidió algo que pocos países se atreven a hacer: limitar el turismo. No quieren multitudes, no quieren turismo de masas. Quieren que si alguien llega a su tierra, lo haga con intención, con respeto, con conciencia. Por eso impusieron una medida única: una tarifa diaria que va entre $200 y $250 por persona. Sí, por día. No es una entrada, no es un hotel de lujo. Es lo que pagas solo por el privilegio de estar ahí. Pero no es un impuesto sin sentido. Ese dinero se invierte en educación, salud, conservación de la naturaleza y protección de la cultura. En Bután, cada turista no solo es un visitante, es un mecenas. El lujo no es material, es espiritual. A diferencia de otros destinos, en Bután no vas a encontrar casinos, centros comerciales ni playas de 5 estrellas. Aquí el lujo es otro: el silencio, la paz, los templos escondidos entre montañas, los monjes que meditan desde hace décadas, los rituales ancestrales que siguen vivos. Aquí el lujo es asistir a una ceremonia budista donde no hay turistas, solo aldeanos de verdad. Ver cómo un niño de 6 años se arrodilla con devoción frente a un altar. Sentir cómo el aire huele a incienso y tierra mojada. El verdadero viaje está dentro de ti. En Bután, el turismo no es de consumo, es de transformación. La mayoría de los que llegan no vienen buscando una foto para Instagram. Vienen a desconectarse del mundo para conectarse con ellos mismos. Muchos recorren los monasterios. Otros escalan hasta el Nido del Tigre, un templo colgado sobre una montaña que parece sacado de un sueño. Otros simplemente caminan en silencio, absorbiendo la energía de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí no hay ruido, no hay vendedores persiguiéndote, no hay estrés, solo hay espacio para pensar. No cualquiera puede venir, y eso lo hace más sagrado. El turismo masivo destruye. Bután lo sabe. Por eso eligieron el camino difícil: limitar el acceso para proteger su alma. Cada viajero debe solicitar su visa con anticipación, contratar un guía local certificado, pagar la tarifa diaria obligatoria. Y aún así, las solicitudes no siempre son aprobadas. Este filtro no es para presumir, es para preservar, para que la cultura no se convierta en espectáculo, para que las tradiciones no se conviertan en souvenirs. ¿Qué se visita en Bután? Los destinos no son playas ni centros urbanos. Los verdaderos tesoros de Bután están en lo espiritual, lo simbólico, lo invisible. Templos budistas milenarios, muchos colgados sobre acantilados. Monasterios habitados por monjes niños, donde se estudia meditación antes de aprender a escribir. Festivales religiosos con máscaras, danzas y trajes coloridos, que celebran la vida, la muerte, la reencarnación. Aldeas donde las casas son ofrendas, pintadas con símbolos de fertilidad y protección. También puedes dormir en casas de familias butanesas, comer su comida, escuchar sus historias. Aquí el lujo es humano, no se mide en estrellas. ¿Por qué la gente acepta pagar tanto? Porque saben que no están comprando un viaje. Están comprando una experiencia que no se repite en ninguna parte del mundo. No es un todo incluido, es un todo interior. Los que visitan Bután no regresan contando cuántos lugares conocieron, sino cuántas partes de sí mismos descubrieron. Y eso no tiene precio. ¿Cómo están logrando lo imposible?
Bután no tiene el poder económico de los gigantes agrícolas, pero tiene algo que muchas naciones han perdido: visión a largo plazo y respeto por la tierra. El gobierno butanés lanzó este plan desde hace más de una década. Prohibieron gradualmente la entrada y uso de fertilizantes químicos, pesticidas sintéticos y cultivos genéticamente modificados. Y al mismo tiempo, capacitaron a miles de agricultores para volver a métodos tradicionales, usando compost, abonos naturales y rotación de cultivos. En lugar de depender de químicos importados, están aprovechando los recursos de la propia naturaleza. Sí, va más lento, sí, produce menos, pero produce algo más valioso: vida sana y sostenible. Un país que protege más de lo que destruye. Y esto tiene sentido, porque Bután ya logró otro récord mundial ambiental: ser carbono negativo. ¿Lo sabías? Es el único país del planeta que absorbe más dióxido de carbono del que emite. ¿Cómo? Muy simple. El 70% del país está cubierto por bosques vírgenes protegidos. No se talan, no se explotan, se cuidan como si fueran templos vivientes. Y no es solo una política simbólica, está en la Constitución. Bután tiene una ley que dice que al menos el 60% del territorio debe mantenerse cubierto de bosques por siempre. Esto convierte al país en un pulmón verde de Asia, capaz de compensar incluso la contaminación de otros países vecinos. No hay agricultura, hay espiritualidad. En Bután, plantar no es un acto económico, es un acto espiritual. Muchos campesinos siguen rituales antes de sembrar. Le piden permiso a la tierra, le agradecen al agua. Y si cosechan algo, lo primero que hacen no es venderlo, es ofrecerlo en un altar. Ese tipo de conexión con la naturaleza no se compra con dinero. Y es justamente lo que les ha permitido resistir las presiones del mercado global. Mientras otros países caen en la trampa de las semillas modificadas y los monocultivos gigantes, Bután va por el camino más difícil, pero también el más limpio. ¿Qué tan cerca están de lograrlo? Están muy, muy cerca. Más del 85% de la agricultura actual en Bután ya es orgánica, según datos del propio Ministerio de Agricultura y Bosques. El resto está en transición, en zonas donde todavía se necesita apoyo técnico. Pero lo que más impacta es esto: no hay oposición interna, ni de los campesinos, ni de los ciudadanos, porque todos entienden algo que muchas sociedades han olvidado. Si envenenas tu tierra, estás envenenando tu futuro. Incluso sus ciudades son conscientes. No se trata solo de los pueblos agrícolas. En las ciudades también hay mercados que rechazan productos cultivados con químicos. Las escuelas enseñan a los niños sobre agricultura ecológica desde pequeños. Y los hoteles que reciben turistas tienen programas para reducir residuos, compostar sobras y comprar solo a granjas orgánicas locales. En Bután, ser ecológico no es una moda, es identidad nacional. El turismo también es parte del Plan Verde. Si alguien paga la famosa tarifa de turismo de $200 o $250 diarios, ese dinero no se desperdicia. Gran parte de esos fondos se invierte directamente en programas ambientales, educación ecológica y desarrollo rural sostenible. Visitar Bután es mucho más que hacer trekking o ver templos. Es participar, aunque sea por unos días, de una cultura que cuida el mundo sin necesidad de presumirlo. ¿Por qué el resto del mundo no lo copia? Porque es difícil. Porque renunciar al modelo agroindustrial significa perder ganancias rápidas. Porque no todos los gobiernos están dispuestos a anteponer la salud del planeta al dinero. Pero Bután lo hace. Y lo más poderoso de todo es que lo hace sin necesidad de mostrar superioridad. Lo hacen con humildad, con paciencia, con coherencia. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir en un país así? Donde la comida es lenta, pero sana. Donde el aire no huele a humo, sino a pino. Donde los campesinos son héroes. Y donde sembrar algo es un acto sagrado. Bután no es un país perfecto, pero ha entendido algo que el resto del mundo sigue ignorando. Que el futuro no se construye con tecnología,
sino con respeto. Lo ecológico no quita lo místico. Te contaremos los mitos más extraños de Bután. En un país donde la felicidad es más importante que el dinero, los fantasmas conviven con la agricultura orgánica y los dioses dictan el ritmo de la vida. Bután, escondido entre las montañas del Himalaya, no solo destaca por su compromiso con el medio ambiente o su política de turismo limitado. También es un territorio donde lo místico y lo invisible tienen un lugar protagónico en la vida cotidiana. Aquí, las leyendas no son solo historias, son instrucciones de vida. El demonio atrapado bajo un templo. En la ciudad de Paro, se alza uno de los templos más extraños de Asia, el Kichu Lakang. Pero no por su arquitectura, sino por lo que se cree que hay debajo. Según la leyenda, un demonio gigante se extendía por toda la región del Himalaya, impidiendo que el budismo se propagara. Su cuerpo era tan enorme que cubría el territorio de varios países. Los sabios budistas, para inmovilizarla, decidieron construir 108 templos sagrados encima de sus puntos vitales. El Kichu fue edificado directamente sobre el corazón de la demonio. Desde entonces, el templo es visitado por miles que creen que su energía todavía late debajo de sus cimientos. Las almas que no descansan y los chortens, protectores. En Bután, la muerte no es el final. Muchas almas, especialmente las que murieron de forma violenta o con odio en el corazón, no logran abandonar el mundo físico. Por eso, es común ver en los caminos pequeñas torres blancas llamadas chortens. Estas no son adornos. Sirven para apaciguar espíritus, redirigir su energía o bloquear su paso a zonas donde viven humanos. Algunos viajeros juran haber sentido presencias pesadas, ruidos en las noches o sombras cerca de estos sitios. Los locales no los contradicen, solo sonríen y dicen: los ojos físicos ven menos que los del alma. El esqueleto que baila en los monasterios. Durante los festivales religiosos conocidos como tsechus, un personaje siniestro se roba el show. Un esqueleto vestido con ropas de gala, que baila entre monjes y niños. Se llama Durdak, el mensajero de la impermanencia. Representa que todo lo bello muere, todo lo joven envejece, todo lo fuerte se pudre. Pero no es un mensaje oscuro. Al contrario, verlo bailar es una bendición. El Durdak enseña a vivir con alegría y conciencia, recordando que el tiempo no perdona, pero sí transforma. La serpiente que protege los ríos y se enamora de mujeres humanas. En las leyendas del este de Bután aparece una figura recurrente, la Lu, una serpiente mágica que vive en los lagos y ríos. Tiene el poder de cambiar de forma y a veces adopta un cuerpo humano para seducir mujeres. Pero el amor entre una Lu y un humano nunca termina bien. Si el humano descubre su identidad verdadera o le rompe el corazón, la serpiente maldice al pueblo entero con sequía o enfermedad. Por eso, antes de cualquier construcción cerca del agua, los monjes deben consultar si hay una Lu presente. No respetarla es firmar una condena. El fuego que canta en las noches y guía a los viajeros. En los bosques cercanos a Bumthang, algunos pastores aseguran que al caer la noche, un fuego flotante aparece y entona cantos en lengua antigua. Se mueve lentamente por las montañas, sin quemar nada, y solo los puros de corazón pueden seguirlo. Dicen que aquellos que lo siguen y no sienten miedo, descubren secretos del universo o reciben visiones del futuro. Pero si dudas o te burlas del fuego, nunca vuelves a casa. El monje volador que dejó su bastón incrustado en una roca. Una de las figuras más veneradas en Bután es el Gurú Rinpoche, considerado un segundo Buda. Pero lo que más impresiona de sus historias no es su sabiduría, sino sus hazañas imposibles. Se dice que volaba de un monte a otro montado en una tigresa voladora, y que una vez, para detener a un demonio, clavó su bastón en una piedra sólida, y ésta se partió. Ese bastón aún está allí, y los peregrinos caminan días solo para verlo.
no por la roca, sino por la energía que aún emite. Las montañas tienen nombre y alma. En Bután no se sube cualquier montaña. De hecho, muchas están prohibidas para los alpinistas, incluso si tienen condiciones ideales. ¿La razón? Son consideradas seres vivos, con personalidad y voluntad propia. Algunas montañas son diosas dormidas, otras son guardianes de portales invisibles, y otras están custodiadas por monjes invisibles. Subir sin permiso espiritual es más peligroso que una avalancha. La comida que quema, pero cura el alma. La cocina de Bután no es para débiles. Es picante, es fuerte y a veces hasta surrealista. Aquí el chile no es un condimento, es el ingrediente principal. Lo comen en el desayuno, en la cena, como guarnición y como plato principal. Y no exageramos. Emadachi, el plato nacional que te hará sudar felicidad. El corazón de la cocina butanesa se llama emadachi, un guiso de chiles verdes cortados en tiras, mezclados con una especie de queso casero que se derrite como una sopa. El queso es espeso, artesanal, ligeramente ácido, y el picante, intenso, muy intenso. Dicen que si no lloraste comiéndolo, no lo comiste bien. Hay variantes como el shamu dachi, con champiñones, kewa dachi, con papas, e incluso shakam dachi, con carne seca. Pero el chile y el queso son la constante. En Bután, eso es felicidad. Arroz rojo, mantequilla de yak y sabores de altura. Otro protagonista es el arroz rojo de montaña, cultivado en terrazas a gran altitud. Tiene un sabor terroso y una textura firme. Lo sirven con casi todo. Acompañado con carne de cerdo, vaca o yak, o con vegetales cocidos al vapor. Y si hay frío que lo hay, te darán una taza caliente de suja, el té de mantequilla de yak. Salado, aceitoso, chocante para el paladar de un extranjero, pero reconfortante para el alma de un butanés. Carnes secas, sopas picantes y fermentos mágicos. La carne no se consume en grandes cantidades, pero cuando se come suele estar curada o seca. El shakam, carne de vaca seca, y el sikam, tocino seco, son auténticas joyas de sabor. Se cortan en tiras delgadas y se cocinan con cebolla, ajo y, por supuesto, más chile. También hay sopas y guisos con sabores fermentados. Algunos incluyen hojas amargas silvestres que provocan sensaciones extrañas en la boca, entre adormecimiento y frescura. ¿Y tú? Te quedarás solo con lo que acabas de ver. Porque si este video te pareció fascinante, apenas hemos tocado la superficie de lo que Bután realmente es. Acabas de explorar un país donde las mujeres escogen, donde los turistas pagan por entrar como si fuera un templo, donde los alimentos queman la boca pero sanan el alma, donde los espíritus todavía se sienten en las montañas y donde todo parece salido de un sueño, pero un sueño real. ¿Vas a cerrar este video y seguir con tu día como si nada? ¿De verdad no sientes curiosidad por descubrir más culturas igual de extrañas y hermosas? Porque si llegaste hasta aquí, ya no eres como los demás. Eres un explorador, uno de esos pocos que quieren conocer el mundo sin moverse de su silla. Y con nosotros, puedes hacerlo. Suscríbete, pero no por nosotros, hazlo por ti, por tu alma curiosa, por tu mente inquieta. Hazlo porque lo que viene es aún más increíble. Dale like, comenta qué fue lo que más te impactó. Y por favor, no te vayas sin visitar alguno de nuestros otros videos. Tenemos países que parecen cuentos, culturas que parecen películas y secretos que nadie más se atreve a contar. En este canal, viajamos sin avión. Y tú eres parte del vuelo. Nos vemos en el próximo destino surrealista.